muchas gracias a ustedes, a Guadalupe Pinzón y a José María García Redondo, que me han invitado a participar en este ciclo tan interesante relacionado con la historia de la cartografía. Y efectivamente, bueno, pues ellos me comentaron que estaban viendo fundamentalmente mapas de la época colonial, ciertamente pues Humboldt viene ya al filito, ya muy al final de la época colonial, pero al fin y al cabo pues sí le toca conocer fundamentalmente los países, los que van a ser posteriormente los países americanos independientes, todavía en su condición de colonias o dominios de España, y es algo que creo que es muy significativo. Yo escribí justamente ya hace algunos años un ensayo al respecto, ¿no? El hecho de que la lectura de la obra de Humboldt, sobre todo sobre los países respecto de los cuales sus textos se convirtieron en fuentes clásicas, por ejemplo, sobre Nueva España, ¿no? O pienso yo también pues, en Sudamérica, el Perú, también Colombia, etcétera, que el hecho de que él haya escrito sobre estos países justo al término de una época, tratándose de entidades que iban a cambiar profundamente en los años posteriores, ¿no? Entonces, la lectura de Humboldt siempre produjo una fuerte tensión en quienes querían citarla como fuente, porque siempre había la pregunta respecto de qué es lo que todavía es válido y qué es lo que ya cambió drásticamente, ¿no? Y en el caso, pues bueno, de Nueva España es evidente, y el mismo Humboldt llegó a expresarse al respecto, que algo que había caracterizado la Nueva España en la época colonial es que había sido un territorio pues bastante tranquilo comparado con otros territorios, no que no hubiera habido conflictos o situaciones difíciles social o políticamente, sí las había habido desde luego, pero bueno, pues nunca había habido en Nueva España algo así como las frondas en Francia, no había habido, digamos, algo así como la revuelta de los comuneros en España o algo comparable, ¿no? Entonces, sí es siempre interesante pues, apuntar este hecho, ¿no? De que Humboldt retrató ahí un país que estaba a punto de entrar en una crisis que lo iba a cambiar muy fuertemente, ¿no? Y justamente Manuel Orozco Iberra, al comentar la lectura del ensayo de Humboldt allá hacia la segunda mitad del siglo XIX, que fue una obra muy importante para Manuel Orozco Iberra, porque recordarán ustedes que él es el autor de la primera historia de la geografía en México. Orozco Iberra no solamente era político, sino que también era geógrafo. Entonces, él justamente al comentar la importancia del ensayo, decía, bueno, es interesante cómo la gente siempre se fija en lo que queda y en lo que se transforma de ese país que está retratado, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión interesante que también afecta a cómo ha sido estudiado Humboldt. En la actualidad debo decirles que el señor Humboldt se ha convertido en un personaje muy popular, que es estudiado en muchos lados, en muchos países. En México es una situación un poco peculiar, estamos haciendo un cierto contraste con otros países, en los cuales sí se está produciendo mucho sobre Humboldt, y aquí en general más bien es poco lo que se está produciendo, en general el interés es escaso, ¿no? Existen incluso páginas electrónicas dedicadas a él, que continuamente están produciendo nuevos artículos, etcétera, ¿no? Pero es interesante ver cómo entre los que son ya, digamos, historiadores clásicos respecto de Humboldt, estudiosos clásicos de Humboldt, podríamos como distinguir pues, dos grandes grupos en los últimos 50 años, ¿no? Por una parte estarían historiadores alemanes o estudiosos alemanes de Humboldt, y ahí pues destacaría su principal biógrafo, que es Hanno Beck. Creo que él todavía vive, aunque ya es un hombre ya muy mayor, ¿no? Y él, bueno, realizó la que ha sido la biografía clásica de Humboldt, siempre citada, la publicó hacia 1959 allá en Alemania, que se llama justamente Alexander von Humboldt, ¿no? Y él y otros historiadores alemanes de su generación les interesó mucho, por ejemplo, el aspecto geográfico de Humboldt, y también les interesó mucho situar a Humboldt un poco, digamos, en relación a cómo Humboldt había sido la culminación de una serie de ensayos de geografía y de ciencia natural que ya venían anteriormente. Y bueno, pues para ellos un poco el significado posterior de Humboldt ha sido el que Humboldt pues sería algo así como el padre
de la geografía moderna, ¿no? O uno de los grandes padres de la geografía moderna, ¿no? Un poco en contraste con esto ha habido historiadores franceses, sobre todo a partir de Charles Manguet, un profesor de París, ¿no? Que estudió la obra de Humboldt y sobre todo el viaje americano de Humboldt, y ellos han puesto mucho énfasis, digamos, en los cambios que habría traído Humboldt en el sentido no forzosamente de una culminación, digamos, de una obra científica que venía quizás ya de siglos atrás, porque por ejemplo en el caso de los alemanes les interesaba mucho como ya por ejemplo desde el siglo XVI más o menos, siglo XVII, había habido un geógrafo en Alemania que se llamaba Barenius y que él había sentado ya las bases de un estudio geográfico muy marcado por el protestantismo, por ejemplo, ¿no? Con ciertas características nacionales alemanas, sino que estos franceses más bien les interesó un poco aquello en lo que Humboldt representaba una ruptura, es decir, como Humboldt pues ya tendría elementos, por ejemplo, de lo que va a ser la ciencia social del siglo XIX, aunque fuera todavía es así como en sus pañales, o sea, todavía así como muy en sus inicios, o también de una antropología, etcétera, ¿no? Entonces, aquí un poco hay ciertos contrastes en las perspectivas respecto de Humboldt que son interesantes y que un poco pues, afectarían también a cómo podemos abordar a este Humboldt, pues cartógrafo, geógrafo de finales de la época colonial. Yo en este sentido voy a irme un poco más hacia el lado de los estudiosos alemanes y voy a poner un poco más el énfasis en aquellas corrientes anteriores a Humboldt, a las cuales Humboldt de alguna manera se adhiere, pero también un poco las perfecciona o las transforma, ¿no? Y tienen mucho que ver con la historia de la geografía, ¿no? Bueno, habría aquí que tomar en cuenta que ha habido como tres corrientes previas a Humboldt respecto de las cuales podemos ubicarlo y a partir de este contraste, pues medir su significado y calibrar, digamos, la aportación que va a hacer desde el punto de vista geográfico y cartográfico, ¿no? Bueno, hay un libro clásico que viene al caso aquí citar, de un autor norteamericano que se llamaba Clarence Glacken, que escribió un libro que traducido al español que se llama Huellas en la playa de Rodas. Y es un libro muy, muy voluminoso, pero muy, muy interesante, en el cual este autor hace como un rastreo de todas las concepciones que ha habido respecto de la relación entre hombre y cultura, pues prácticamente desde la antigüedad. Es decir, un tema que está estrechamente relacionado con las cuestiones geográficas y por extensión también cartográficas. Entonces, ha sido un poco el tema de la relación que hay, por ejemplo, entre naturaleza y cultura. Hasta qué punto, por ejemplo, se ha visto que el hombre es un ser, digamos, que se inserta en la naturaleza, y hasta qué punto, por ejemplo, se le ha visto ya como alguien que transforma la naturaleza y que en este sentido hace cultura. Entonces, él, por ejemplo, ha recalcado que Humboldt estaría ya muy, muy al final, ya en las fases últimas, así acabándolo prácticamente, de una corriente que se le conoce como la corriente físico-teleológica. Y esta corriente, que también se le podría llamar de alguna manera físico-teológica, porque surgió como una corriente con pensamiento muy providencialista, es la corriente que ponía mucho el énfasis en el hecho de que en el mundo, ¿no? en este mundo material en el que estamos, este planeta, este cosmos, etcétera, parecería poderse distinguir una especie de designio o intención, digamos, superior, providencial, en fin, como lo quieran ustedes llamar, ¿no? Y evidentemente, pues los padres de esta corriente habían sido, bueno, ya había, digamos, algo de antecedentes en el mundo antiguo, pero quienes más claramente la van a representar son autores ya del mundo cristiano, que hablan de un Dios creador y un Dios que habría hecho la naturaleza con tales características que fuera, digamos, el medio idóneo para poder albergar a la raza humana y a los seres vivientes. Y que es desde esa perspectiva que se puede entender los fenómenos naturales y, por ejemplo, fenómenos que son, por ejemplo, algo que le interesa particularmente a Humboldt, como la interrelación entre los diversos seres vivos o, por ejemplo, entre la naturaleza animada y la naturaleza inanimada.
Entonces, aquí pues tenemos este tema de, digamos, una atención constante a la cultura y al medio, y cómo hay una adecuación, por ejemplo, en lo que hace el hombre como un ser, digamos, capaz de transformar, por ejemplo, la naturaleza, adecuarla a sus necesidades, etcétera, y el medio. Y aquí siempre estas historias de hasta qué punto, por ejemplo, el hombre tiene libertad o margen de acción de transformar la naturaleza, hasta qué punto no, hasta qué punto puede ocurrir incluso lo contrario, que el hombre parezca determinado por la naturaleza, lo que se ha venido a llamar el determinismo geográfico, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, otra temática que fue clásica de esta corriente, la idea, digamos, de que el hombre es una especie de artesano que imita a Dios, y así como Dios, por ejemplo, fue el que puso en marcha la gran máquina o la gran fábrica del universo, de alguna manera el hombre hace también lo mismo al transformar culturalmente su medio natural, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya la última figura culminante antes de que llegara Humboldt había sido un importante filósofo alemán, ¿no?, que era Johann Gottfried Herder, ¿no? Siempre pues, muy mencionado en la historia de las filosofías, en la historia de la filosofía, perdón, y por ejemplo Glacken, al referirse a Herder, resume de esta manera la manera en que Herder entiende esta cuestión de la Tierra, el globo terráqueo, como algo así como la morada del hombre, ¿no? Así, digamos, el medio en el que Dios había concebido como idóneo para que el hombre pudiera ahí desarrollarse, ¿no? Entonces, lo resume así: según Herder, la tierra tiene que ser considerada como el teatro de la historia del hombre, ¿no? Y es una metáfora impresionante, dice Herder, que la naturaleza ha extendido el trazado desigual pero firme de la historia del hombre y sus revoluciones, con las líneas de las montañas que diseñó y los ríos que hizo fluir de ellas. Herder correlaciona la configuración con los asentamientos humanos, por ejemplo, muelles y playas, moradas típicas del cazador, del pastor, del agricultor, del pescador, etc. El relieve de la tierra puede explicar, según Herder, también la persistencia de centenarias costumbres y hábitos, así como cambios experimentados por los pueblos. Existe un plan divino en el lugar de origen de la raza humana, en la colocación de las montañas, en la irregularidad de la superficie de la tierra. El creador situó el tronco principal de las cadenas de montañas del viejo mundo en la zona templada, y en sus bases viven las naciones más civilizadas, ¿no? Aquí pues obviamente hay una influencia de Montesquieu, ¿no?, que había hablado de estos determinismos del clima, etcétera, ¿no? Pero también aquí hay otro elemento importante que les quiero mencionar en lo que piensa Herder de cómo es que la Tierra es la casa del ser humano, ¿no? Herder supone la unidad de la raza humana. El hombre está vinculado con toda la naturaleza. No es un ser independiente, respira aire, consigue su alimento y su bebida de los productos de la naturaleza. Utiliza el fuego, absorbe luz, contamina el aire. Despierto o dormido, en movimiento o en reposo, contribuye al cambio del universo. ¿Acaso no será también cambiado por este? Es demasiado pequeño para que comparemos al hombre con una esponja absorbente o una yesca encendida. Es una armonía multitudinaria, un yo viviente sobre el cual opera la armonía de todos los poderes que le rodean, ¿no? Entonces, este énfasis también en la unidad de la raza humana, ¿no?, en que, digamos, se trata ya de estudiar a la humanidad entera, digamos, como aquello que es, digamos, el agente principal, o digamos, el actor principal en este gran escenario, ¿no? Entonces, Humboldt va a, de alguna manera, partir de aquí, nada más que él hace una transformación fundamental que lo han señalado sus principales biógrafos y estudiosos, ¿no? Y es el hecho de que indudablemente él deja ya totalmente de fuera cualquier providencialismo. Para él, efectivamente, como para Herder, son interesantes los ríos, las montañas, a veces como fronteras, y casi como fronteras que, si uno lo piensa teológicamente, parecerían concebidas por Dios como si hubieran sido ahí establecidos como límites para que se separaran los pueblos entre sí, ¿no? Casi hasta parecería, ¿no?, según la vieja visión, que el famoso hexágono francés lo había concebido en la mente de Dios, así para que ese hexágono fuera poblado por los franceses, ¿no? Como ese como compacto ahí, ¿no?
Entonces, Humboldt no cree en Dios, pero lo que sí cree es que efectivamente estos accidentes geográficos marcan de alguna manera la historia y que tenemos que tomarlos muy en cuenta para que entendamos pues, cómo se desarrolla el devenir de los pueblos, de las naciones, cómo es que se pueden comunicar o no se pueden comunicar entre sí, y explicarnos también muchas veces su potencial cultural. Él le va a dar, por ejemplo, importancia al hecho de que parecería que los pueblos que reciben más comunicación con otros pueblos, pues tienen más oportunidad de desarrollar sus capacidades o sus facultades que si están aislados, ¿no? Aunque de cualquier manera también, por ejemplo, en el caso de los americanos, que por ejemplo no desarrollaron un pastoreo como lo desarrollaron los otros pueblos del mundo, ¿no? Y no, quizás algunos productos no los desarrollaron, no trabajaron el hierro como otros pueblos en la tierra, etcétera. De cualquier manera, también Humboldt es enfático en que, bueno, atendiendo a estas limitaciones que pueda haber, de cualquier manera, todos los pueblos transforman su medio y sacan provecho del mismo, y hay en ellos una creatividad que no se les puede negar, ¿no? Y que, por ejemplo, pueblos que hayan permanecido aislados durante mucho tiempo, pues tienen que ser evaluados sobre este trasfondo, ¿no? Ahora, en esta corriente, lo que Humboldt va a desarrollar principalmente va a ser la llamada geografía de las plantas, y sobre este tema él publica una de sus primeras obras resultantes del viaje americano, este ensayo sobre la geografía de las plantas, que es de sus obras más tempranas, resultantes del viaje americano, que es un recorrido que plasmó él en cosa de más de 30 volúmenes en una gran edición francesa, que fue apareciendo prácticamente en cosa de más de 20 años, ¿no? Bueno, pues en esa obra él justamente pone mucho de relieve cómo las masas vegetales en la superficie terrestre deben de ser muy consideradas para entender también los desarrollos o la historia de los pueblos. Pone, por ejemplo, el énfasis en que en ciertas zonas, por ejemplo, del norte de Alemania, las masas vegetales son tan apretadas, son tan densas, que sin duda hicieron más difícil al hombre establecer la comunicación, pues desarrollar más la agricultura, tener a la mano más productos, que si no hubiera tenido que luchar con esa masa vegetal que era ahí como una especie de obstáculo compacto que se lo impedía, ¿no? Y también, por ejemplo, pues respecto de los pueblos tropicales que viven en las selvas, pues él es como muy enfático también en esta situación de cómo tienen ellos que luchar pues con el medio difícil que en un momento dado puede ser la selva, ¿no? Entonces, esta es una de las corrientes que sin duda, de las que sin duda Humboldt parte, aunque, como les digo, pues va a ya plantear aquí los fenómenos de una manera distinta, sin pensar en estos designios providenciales, también un poco, digamos, sin caer mucho en la idea de designios naturales, porque hubo autores ilustrados, un poco Kant, por ejemplo, fue en esta línea, ¿no?, que decían, bueno, pues quizás no es tan fácil demostrar que aquí en esta obra, así como esta gran artesanía, pues veamos la huella de la mano de Dios, pero sí podemos hablar de algo así como una especie de designios naturales, ¿no? Como si que pareciera que la naturaleza tuvo el designio de que en ciertas zonas se pudieran establecer los seres humanos y que pudieran conectarse con otras partes, que pudiera haber ahí potencialmente ciertos recursos que con solo hacer un poco de esfuerzo el ser humano se iba a dar cuenta que los iba a desarrollar, etcétera, ¿no? Entonces también a este respecto Humboldt pues como que es bastante retraído, ¿no? Bueno, pues este es uno de esas corrientes. Otra de las corrientes importantes es lo que algunos científicos previos habían llamado la física del globo, ¿no?, y que Humboldt le va a llamar la geografía física. Y aquí de lo que se trata es de un programa de estudio que el biógrafo de Humboldt, Beck, ha estudiado muy bien en su biografía, porque él estudió cómo es que Humboldt, antes de venir a América, hizo recorridos por Europa, en los cuales ya se planteó los problemas científicos o relacionados con el estudio de la naturaleza, que él iba a venir a estudiar de manera más amplia y con un talante muy empírico aquí en el Nuevo Mundo.
Entonces, aquí, por ejemplo, algo que es de interés es el hecho de que a Humboldt le interesa mucho las interrelaciones entre los fenómenos naturales. Sí, ciertamente en la vieja corriente físico-teleológica o físico-teológica, que en muchos sentidos era casi lo mismo, ¿no? En esa corriente sí ya había un poco esta cuestión de preguntarse pues, si dentro del designio divino o de la naturaleza estaba el que se entrelazaran de alguna manera los fenómenos de este tipo con los de este otro tipo, etcétera. Pero aquí Humboldt llega con una preparación metódica muy, muy fuerte que le va a permitir establecer las relaciones, por ejemplo, entre las formaciones, digamos, de la tierra, la orografía, la disposición de las sierras, los distintos tipos de medios según lo que él llamaba su construcción geológica, pues nosotros le llamaríamos la orografía, es decir, cómo está hecha la tierra, el relieve de la tierra, ¿no? Cómo relacionaba eso, por ejemplo, con fenómenos como la meteorología, las cuestiones, digamos, de magnetismo terrestre, era otro de los temas que le interesaban mucho, la cubierta de naturaleza orgánica que había en ese relieve de la tierra, es decir, la fauna, la flora. Todo este tipo de cuestiones le interesaban mucho a Humboldt, ¿no? Y es justamente en este campo de lo que él mismo llamó la geografía física, aunque él reconocía que era un término bastante ambiguo y bastante general. Decía, lo que yo quiero estudiar es esto que como que hasta ahora se ha designado, o algunos han designado, física del mundo o física del globo, ¿no? La geografía física, por ahí emplea también algunos otros términos que más o menos apuntan a lo que él quiere, y el énfasis es pues en esta aproximación, digamos, con un método fuerte que le permita vincular fenómenos de distinto tipo, como les he dicho, ¿no? Botánicos, zoológicos, de humedad, atmosféricos. Dentro de la misma climatología hay distintos aspectos que le interesan, cuestiones incluso también, por ejemplo, de la tierra, como el vulcanismo o los temblores, que era uno de los asuntos que le interesó también mucho en Sudamérica y aquí en Nueva España, ¿no? Entonces, este es, digamos, uno de los puntos fuertes de su aproximación científica. Déjenme aquí leerles algunos de los pasajes que son como interesantes a este respecto de Humboldt, ¿no? En que él considera que este tipo de estudio no solamente es importante para la ciencia natural, sino también tiene repercusiones políticas y también pues tiene algo así como que podríamos llamar una cierta utilidad para los gobernantes, ¿no? Y es que, por ejemplo, en el comienzo de su ensayo sobre Nueva España, él va a hablar de una comparación que está haciendo entre dos estados, y en este caso son la Nueva España y Estados Unidos, que para entonces, bueno, las colonias norteamericanas ya se han independizado. Y entonces él ahí introduce el concepto de fuerza política. Y entonces él dice, si la fuerza política de dos estados dependiese únicamente del espacio que ocupan en el globo y del número de sus habitantes, si la naturaleza del suelo, la configuración de las costas, el clima, la energía de la nación y sobre todo el grado de perfección de las instituciones sociales no fuesen los principales elementos de este gran cálculo dinámico, el reino de la Nueva España podría colocarse en el día al lado de la Confederación de las Repúblicas Americanas. En una y otra parte se conoce el inconveniente de una población distribuida con demasiada desigualdad. La de Estados Unidos, aunque en un suelo y clima menos favorecido por la naturaleza, crece con infinita mayor rapidez, pero no comprende, como la población mexicana, cerca de 2,5 millones de originarios del país, ¿no? Entonces, él hace este tipo de comparaciones, en este ejemplo que le estoy mencionando son comparaciones ya que incluyen también los aspectos humanos de la geografía, ¿no? Y sobre todo enfocado a cuestiones de interés político, ¿no? Que es un término que él también utiliza en sus obras, ¿no? Pero también continuamente a nivel de la mera ciencia natural está haciendo estas comparaciones usando muchos factores, factor clima, factor suelo, factor humedad, factor flora, fauna, todo lo que ustedes quieran, ¿no?
Y al hacer estas comparaciones complejas va él discerniendo cuál es el factor que determina que aunque los demás factores sean parecidos en una u otra región, ya el resultado de cómo se interrelacionan esos factores entre estas dos regiones sea diferente, es decir, cuál es el que marca la diferencia, ¿no? En este caso que yo les mencioné, por ejemplo, pues él estaba hablando de que en la población mexicana, por ejemplo, había cerca de 2,5 millones de naturales, lo cual no era el caso de Estados Unidos, y por eso entonces la fuerza política y la situación social de los dos países la juzgaba él diferente, ¿no? Y luego también, por ejemplo, muy interesante cómo es que hace luego, como él dice aquí, haciendo cálculos dinámicos, es decir, haciendo estas comparaciones en las cuales él va viendo cómo hay cambio en la naturaleza y no prácticamente en todos los lugares o en todos los tiempos es siempre lo mismo, ¿no? Como por ejemplo va él sacando conclusiones de que en ciertas condiciones la diferencia que notamos en la vegetación al subir, por ejemplo, de un lugar de baja altitud a uno de mayor altitud, esa gradación, ¿no? Esa secuencia, parecería que es muy similar a la que se da si nos trasladamos de un lugar de pues, menor latitud a uno de mayor latitud, por ejemplo, ¿no? De una zona más cercana al Ecuador a una zona más cercana al Polo Norte, ¿no? Y entonces le encanta hacer a él este tipo de cálculos, comparaciones y establecer ahí más o menos a veces incluso algo así como ecuaciones o proporciones, que esto es algo clave en Humboldt, proporciones para ir sacando más o menos como esa especie de lógica numérica, lógica aritmética que tiene la naturaleza en su forma de organizarse. Entonces, este también es un punto muy interesante de la geografía de Humboldt y que, por ejemplo, respecto de cuestiones ya más estrictamente humanas y sociales, como la economía, la demografía, el tipo de pobladores y la cantidad de pobladores que hay en los distintos países, ¿no? También, por ejemplo, el potencial agrícola que puede tener un país, el potencial de crecimiento poblacional, el potencial de expansión que puede tener un país. Ya en este tipo de temas que son claramente humanos, para él es muy interesante el aspecto estadístico, desde luego, ¿no? Él, cuando hacía este tipo de cálculos, a veces usaba el término estadística, que era un término que en su época no siempre significaba un análisis numérico. En la época de Humboldt todavía, por ejemplo, hablar de estadística a veces era hablar simple y sencillamente como de cuadros de población, sin que forzosamente se incorporaran números, hacer como una tabla de la población. Eso muchas veces era estadística todavía en el antiguo régimen, ¿no? Entonces, a veces habla de estadística y también habla a veces de lo que él llama la aritmética política, que es entonces usar todo este análisis de números, análisis de proporciones, etcétera, para fines del gobierno, ¿no? Y para fines de, por ejemplo, tener una idea de cuánto puede crecer la población, cuánto puede todavía expandirse la población, qué tipo de población, si es, por ejemplo, hay una diversidad racial o de castas en las sociedades, cuál es el tipo de población que crece más, entonces cuál es la que va, digamos, a ser mayoritaria o no va a ser mayoritaria, etcétera, ¿no? Entonces, este es un aspecto bien interesante. Y también lo que sale aquí como conclusión de todos sus estudios ya, digamos, de amplios espacios en la Tierra, es decir, estudiando continentes como el continente americano, ¿no? Y comparándolo con Europa en muchos aspectos físicos y humanos, ¿no? Lo que resulta de esto es lo que un historiador alemán de la geografía del siglo XIX, que se llamaba Oskar Peschel, consideró que sería el rango de los países o de las regiones en la Tierra. Entonces, también a Humboldt le interesaba, pues, por ejemplo, establecer cuáles eran los países, los continentes o los subcontinentes que más podían tener potencial, por ejemplo, productivo. Cuestiones, por ejemplo, como las minas, que le interesa también calcular, por ejemplo, cuánto puede haber todavía de mineral metálico, digamos, en alguna región de la Tierra, y también algo que le interesa enormemente, que es la cuestión del comercio. Qué tanto potencial pueden tener los países para el comercio, no solamente por lo que producen y por tanto pueden dar a cambio a otros países recibiendo mercancía,
en contrapartida, sino también por su situación geográfica. Y aquí es donde le interesa mucho a él, desde luego, es la cuestión esta de la posible comunicación interoceánica entre el Atlántico y el Pacífico. Y como ustedes saben, en el ensayo de la Nueva España, muy al comienzo, él presenta algo así como 7, 8 o 9 lugares en el sureste de México y lo que sería Centroamérica, cuáles serían los lugares en los que se podría establecer ese canal que finalmente se estableció en Panamá, ¿no? Ese ya también era un tema de Humboldt. Y bueno, y finalmente una tercera corriente de pensamiento en la cual Humboldt se inserta y que es importante, es la de lo que se ha dado en llamar su cosmopolitismo, ¿no? Y es en el hecho de que Humboldt se siente, ¿no? Y de hecho considera que cualquier persona ilustrada debe de serlo, un ciudadano del mundo, ¿no? Esto que pues tiene diversas raíces, una de ellas sin duda viene del iluminismo francés, donde había pues autores como Voltaire, los enciclopedistas, entre los enciclopedistas el famoso abate Renal, ¿no? Que escribió una historia de las dos Indias, que fue leidísima y reeditadísima en la segunda mitad del siglo XVIII, que pues eran autores que ponían el énfasis en que había que interesarse por la libertad y la suerte y la felicidad de la humanidad entera, no solamente ser europeístas, no tener siempre el orgullo civilizado de los ilustrados, de que pues veían, por ejemplo, a los pueblos periféricos, ¿no? Que podríamos así llamarlos así, con desprecio, sino que hubiera, digamos, algo así como una filantropía frente a ellos, que también, digamos, se les incluyera como parte de la historia universal, ¿no? Entonces, esto, sin duda, es importante, es una de las raíces de Humboldt. Él conoció a Renal, por ejemplo, sin duda lo influyó, y mucho está en su obra el ideal de una mayor unidad, una mayor comunicación entre todos los pueblos de la humanidad a través del comercio, por la utilidad del comercio. También, desde luego, que aquí entra, quizás de una manera menos visible, la influencia smithiana de la economía política de Smith, porque a Adam Smith, recordarán ustedes que en su obra La riqueza de las naciones le había interesado mucho, pues no solamente cuestiones teóricas de economía. De hecho, si ustedes leen La riqueza de las naciones y ya han leído antes libros de economía, se van a llevar una gran sorpresa, porque no van a encontrar lo que se supondría que tendría que haber en un manual de economía política. No es primer capítulo producción, segundo capítulo distribución, tercer capítulo consumo, cuarto capítulo, pues no sé, cuestiones fiscales, así todo muy ordenadito. No, es una especie de gran ensayo en que habla de muchísimas cosas, mete muchísimo la historia. A Adam Smith le interesaba muchísimo la historia y le interesaba la historia del mundo, ¿no? Entonces, hay una parte extensísima de La riqueza de las naciones en que Adam Smith habla del descubrimiento de América y de la repercusión que tuvo el descubrimiento de América en la economía del mundo entero. Entonces aquí entra también Adam Smith, y también entra aquí una cierta vertiente kantiana que Humboldt va a encarnar muy particularmente, que es el ideal cosmopolita kantiano, y es el de un hombre así como era Humboldt, ¿no? ¿Cómo era Humboldt? Pues el señor era alemán, ¿no? Aunque era muy afrancesado y se había ido a vivir a Francia, que estuvo feliz en Francia por lo menos hasta la década de los 20, porque en la década de los 20 del siglo XIX ya en Francia algo pasó que ya no le hizo tan bonita Francia a Humboldt, que es que llegaron al poder al gobierno grupos ultraconservadores, digamos, de la vieja línea legitimista, borbónica, ¿no? Y eso no era precisamente lo que a Humboldt más les gustaba, y por esa razón y porque se le había acabado el dinero, pues regresó a Alemania, ¿no? Pero sí, él ciertamente era un señor muy afrancesado, pero él era alemán, ¿no? Y finalmente los alemanes, por esas épocas, pues no, digamos, tenían el respaldo militar o de fuerza que podía tener pues un ciudadano francés o un británico, ¿no? Entonces los alemanes, cuando viajaban por el mundo, pues tenían que ser como muy diplomáticos y sabían que en mucho tenían que atenerse a sí mismos. Y hay un ideal cosmopolita kantiano que va mucho en esta línea, ¿no? Del hombre que va a viajar por el mundo y que digamos, su carta fuerte va a ser su educación, su cultura, su diplomacia. Y esto era exactamente Humboldt, ¿no? Por eso, por ejemplo, se le ha criticado mucho a Humboldt
como en su época, por ejemplo, Chateaubriand, el famoso escritor francés, criticó a Goethe, el famoso poeta alemán. A Humboldt se le ha criticado a veces por esto, ¿no? Porque Humboldt con quien llegaba y a donde llegaba quedaba bien, ¿no? Entonces esto de que haya ido Humboldt a Estados Unidos a enseñarle sus mapas a Jefferson y a los otros políticos norteamericanos, eso, por ejemplo, pues a Ortega y Medina, que es el gran editor del ensayo político de Nueva España aquí en México, pues no le gusta para nada. Y la regañada que le da Humboldt en el prólogo del ensayo político recuerda a la regañada que también Chateaubriand le dio a Goethe, porque Goethe era también muy cosmopolita a la manera alemana, y entonces Goethe pues no había tenido ningún problema, por ejemplo, en irse a presentar ahí como una gran celebridad cuando Napoleón andaba allá por Jena haciendo no sé qué tantas cosas, expandiendo, digamos, su despotismo, ¿no? Y entonces ya una vez que pues, pasa esto, Chateaubriand en un momento dado pues ya no quiso ir a saludar a Goethe porque dijo, bueno, pues es como una especie de queda bien, ¿no? O algo así. Entonces hay algo parecido, pero hay que también entender a estos alemanes, ¿no? Porque finalmente era este modelo cosmopolita que ellos tenían que desarrollar cuando estaban en el mundo, porque ellos desde el punto de vista militar o de influencia, digamos así como para en un momento de conflicto imponerse, pues no era nadie, ¿no? Es decir, no iba a llegar nadie de Prusia o de Hamburgo o de cualquier lugar de Alemania a defender sus intereses o sus deudas o lo que fuera. Eso ya cambió después, con la unificación alemana a finales del 19, pero para entender a Humboldt hay que también tomar en cuenta esto, ¿no? Este cosmopolitismo que era muy de los alemanes, ¿no? Bueno, entonces, ahora veamos también el hecho de que al viajar aquí a América, Humboldt, pues la primera región que conoce es precisamente la zona del Golfo de México y del Caribe. Venía de España, recuerden, ¿no? Él se embarca en España y viene entonces hacia América, y entonces es esta región la que él va a conocer primero y que sin duda lo va a marcar de ahí en adelante, ejerciendo en él una gran fascinación. Pues es una zona tropical por excelencia. Sí, ciertamente, pues aquí en México también encontró, digamos, paisaje tropical, pero ya las zonas altas de la meseta de México, del altiplano de México, pues eran algo diferente de lo que era, por ejemplo, la región de Cumaná o la región de las selvas de Venezuela o de la Colombia actual, ¿no? Entonces, ahí él es donde, pues, prácticamente queda muy marcado por el fenómeno de la vegetación tropical, y uno puede entender por qué precisamente su primera gran obra, y que le va a dar un gran prestigio, es decir, estuvo muy bien pensado de parte de Humboldt el que él publicara como su primera gran obra del viaje americano este ensayo sobre la geografía de las plantas, ¿no? Era lógico que esta obra era una muy buena carta de presentación, además de que él tenía un interés muy sincero en esta cuestión, digamos, de la vegetación, esto que les he mencionado, ¿no? Cómo es que se puede dar este tipo de aglomeración o de masa vegetal propia de las zonas tropicales, qué contraste se encuentra él entre ese tipo de masa vegetal y la que hay, por ejemplo, en los bosques europeos, cómo influyen ahí estos distintos factores físicos de la humedad, el tipo de suelo, las altitudes, la orografía, todo lo que ustedes quieran a este respecto, ¿no? Y también, por ejemplo, pues ahí interesa mucho el indagar si las especies vegetales son sociables o no sociables, ¿no? Esto quizás pues, nos llama un poco la atención, pero eso le interesaba mucho. Si las especies vegetales tendían a crecer juntas, formando masas, o por el contrario parecían asociales, es decir, como en individuos regados que no formaban pues algo así como sociedades. Entonces, es aquí donde él ya entra prácticamente en esta temática, y el paisaje era, pero de lo más idóneo que podía haber para que él pues desarrollara todas sus mediciones, todas sus observaciones exactísimas, muy empíricas, lo que ustedes quieran, ¿no? Para que él pudiera ir determinando pues qué tipo de masas vegetales crecen en tal tipo de medio, ¿no? Y ya, por ejemplo, entonces le empieza a interesar esto que están ustedes viendo aquí, ¿no? Que es la cuestión, por ejemplo, de las altitudes, precisar, por ejemplo, dónde están los lugares a partir de cortes verticales, ¿no? Lo que se llaman perfiles.
Entonces aquí, por ejemplo, esto es uno de las más famosas cartas que él publicó en relación con la Nueva España, que venían en las primeras ediciones del ensayo sobre el Reino de la Nueva España, ¿no? Que ahí venían, digamos, en una de estas ediciones. Hubo 2 ediciones, una en cuarto y una en octavo, y entonces publica esto, ¿no? Y aquí pues los lectores podían apreciar esta nueva dimensión que a él tanto le interesaba, la altitud, ¿no? Este es el mapa que él realizó sobre la Nueva España, que es sin duda un mapa mucho más valioso, más apreciable y que fue mucho más apreciado, por ejemplo, que el mapa que él publicó sobre Cuba, porque también estuvo en la isla de Cuba. Sobre la isla de Cuba publicó un ensayo político como el que publicó sobre México o Nueva España, ¿no? Pero este mapa tenía mucho más mérito, ¿no? Y sin duda que Humboldt lo pudo realizar porque contó con todo un apoyo de los científicos novohispanos que le transmitieron muchas de sus informaciones, además de los recorridos que él personalmente pudo hacer. Pero pues este mapa pues prácticamente vino a imponerse como el mapa de México, por lo menos publicado, por excelencia, ¿no? Sabemos que, bueno, antes Alzate había hecho también mapas, aquí lo sabe muy bien José María García Redondo. Alzate había sido importante para hacer mapas, pero no eran mapas que anduvieran circulando, digamos, en el mercado mundial de las publicaciones, ¿no? Aquí está este mapa. Este es, por ejemplo, el mapa de Cuba, que no fue tan meritorio porque Humboldt se tuvo que basar, digamos, en algunas de las cartas ya existentes previas, sin que hubiera una investigación y un acopio de datos y una, digamos, infraestructura científica comparable a la que había aquí en Nueva España, ¿no? Luego aquí tienen ustedes, por ejemplo, la aplicación del modelo de perfil para explicar las secuencias de la vegetación. Entonces, ya en esta zona justamente del Golfo de México y del Caribe, que es la primera a la que llega, Humboldt pues va a interesarse por esta cuestión, pero va a ser más bien después en la zona de los Andes, cuando se traslade más a la parte occidental de Sudamérica, que él pueda ir precisando más la secuencia de los diversos tipos de vegetación según las altitudes. Entonces, esto es pues importante para entender el desarrollo de la geografía humboldtiana. Ahora, también ya en este espacio que es el del Golfo de México y el Caribe, es donde Humboldt va a desarrollar los 2 tipos de textos principales que caracterizan su producción americana, es decir, lo que él publica sobre América allá en Europa, en Francia, cuando regresa de su viaje. Hay sobre todo, cuando se trata de estas visiones integrales muy de la geografía física, en que se trata de explicar lo físico y lo humano, lo orgánico y lo inorgánico, pero siempre incorporando lo humano, hay como 2 tipos principales de obras. Una sería la de los ensayos políticos, en los cuales vemos muy plasmado el interés aritmético o este ejercicio aritmético del cual era capaz y que él estaba aplicando pues a temas muy diversos, ¿no? Lo mismo la demografía, que el comercio, que la producción metálica, que también pues, las altitudes, ¿no? Las cuantificaciones propias de la ciencia natural, etcétera, metiendo, como ustedes lo pueden haber visto cuando yo les hablé de esta comparación de la fuerza política entre Estados Unidos y Nueva España, metiendo a veces, digamos, en esta constelación de factores, algunos factores que no eran tan exactamente cuantificables, como por ejemplo el carácter de los pueblos o lo que él llamaba la energía de la nación, que aquí entraría un poco quizás, digamos, como la voluntad de imponerse, la agresividad que podían tener los pueblos, que no solamente era una agresividad militar, sino también podía ser una agresividad comercial, ¿no? Como era en el caso de Inglaterra del siglo XVIII, ¿no? Que como ustedes saben, Inglaterra en el siglo XVIII fue agresivísima, pero no solamente porque andaba haciendo guerras, sino sobre todo porque andaba conquistando mercados y quitándole su botín a las potencias competidoras, ¿no? Como Francia o España. Entonces, también esto entraba dentro de la idea de la energía de la nación. No eran factores tan estrictamente cuantificables, pero esto es muy propio de la ciencia de Humboldt, que a él muchas veces le interesa
pues hacer proporciones o meter en las proporciones factores que no sean tan exactos con tal de que estén relacionados con los otros factores, ¿no? Y por ejemplo, una de las colaboradoras en el volumen que publicamos sobre Humboldt, que mencionó José María al presentarme, ¿no? Johanna von Grafenstein, que estudió justamente el espacio del Caribe y del Golfo de México, al cual Humboldt en una de sus obras le llamó el Mediterráneo de América, ¿no? Justamente ella menciona cómo al hacer, por ejemplo, las cuantificaciones de la población de las distintas castas en esta zona, población negra, población blanca, población mestiza, etcétera, ¿no? A Humboldt le interesa muchas veces más la proporción que los números absolutos. Es decir, hay siempre esta intención de estar relacionando los datos, ¿no? Y ver qué perfil de interrelación hay entre ellos. Y eso es lo que es para Humboldt fundamental. Entonces, por un lado, hay entre sus obras los ensayos políticos, en los que está mucho este aspecto numérico, y luego hay otras obras que son como más clásicas de viajes, que serían, por ejemplo, la obra que se llama Viaje a las regiones equinocciales, también de las obras más conocidas, y primeramente publicadas por Humboldt. Hacia 1811 la empieza a publicar, si no es que antes, probablemente, ahorita aquí no consigné el dato, pero puede ser que incluso antes la haya empezado ya a publicar, pero por esas fechas está ya apareciendo, que incluye una parte que se llama relación histórica, que sería como el diario de viaje. Entonces, estas obras son de otro tipo que los ensayos políticos. Si ustedes han leído el ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, son obras que tienen pues una composición analítica muy evidente, ¿no? Normalmente empieza él con la naturaleza física, lo geológico, lo orográfico, de ahí luego pasa a hablar sobre lo que sería la cara humana del país, es decir, la población. Luego también hablaría de las demarcaciones políticas del país, ¿no? Es decir, su organización administrativa, y luego también hablaría de lo económico, que era un asunto que le interesaba prioritariamente a Humboldt, ¿no? Y luego para hacia el final culminar con algunas observaciones que tenían mucho de social, es decir, de cómo era el estado social en esos países. En eso es algo interesante, un autor que que le gustó terminar sus obras o su gran obra sobre Estados Unidos de una manera parecida fue Tocqueville, porque por ejemplo Humboldt, terminando la obra sobre Nueva España, culmina diciendo que mientras la población blanca no haga justicia o no incorpore, digamos, dentro de los intereses importantes del país a los intereses de la población morena, en Nueva España no podrá alcanzar la prosperidad. Y recordarán ustedes que Tocqueville termina la democracia en América haciendo condenaciones del racismo, ¿no? Dice, hay algunos que piensan que las razas son muy importantes y que eso explica pues por qué los pueblos son como son, pero yo creo que eso no es cierto, dice Tocqueville, ¿no? Dice, sabía que personalmente él tenía amistad, pero también como mucha pugna con un amigo, con un francés que era el conde de Gobineau, que era muy racista, ¿no? Entonces, ahí, digamos, es interesante cómo las dos obras terminan de alguna manera haciendo como un comentario social moral de este tipo, ¿no? Humboldt y Tocqueville. Bueno, entonces, estas tres formas de aproximación están en las obras sobre el Golfo y el Caribe. Y lo que yo les decía, pues, era también esto de que al Caribe, a la zona del Golfo y del Caribe, Humboldt la llamaba el Mediterráneo de América. Déjenme entonces buscarles aquí el pasaje. Aquí está, ¿no? Es en la página 300 una edición sudamericana sobre el viaje a las regiones equinocciales, ¿no? Que encuentro el pasaje, ¿no? Y entonces es cuando él está hablando pues justamente de toda esta zona, ¿no? De la zona que él conoce al comienzo de su viaje, y dice, si se examina el estado de la Capitanía General de Caracas, según los principios que acabo de exponer, se ve que es principalmente cerca del litoral donde se encuentra su industria agrícola, la gran masa de su población, sus ciudades numerosas y cuanto depende
de una civilización avanzada. El desarrollo de las costas es de más de 200 leguas. Están bañadas por el pequeño mar de las Antillas, suerte de Mediterráneo, en cuyas orillas han fundado colonias casi todas las naciones de Europa, que se comunica con muchos puntos del Océano Atlántico y cuya existencia ha influido sensiblemente desde la conquista sobre los progresos de la Ilustración en la parte del naciente de la América equinoccial. Los reinos de Nueva Granada y México no tienen relaciones con las colonias extranjeras, y mediante ellas con la Europa no española, sino por los únicos puertos de Cartagena de Indias y Santa Marta, y de Veracruz y Campeche. Estos vastos países, por la naturaleza de sus costas y el aislamiento de su población en el dorso de las cordilleras, tienen pocos puntos de contacto con el extranjero. Aún menos frecuentado es el Golfo de México en una parte del año a causa del peligro de las ventoleras del norte. Las costas de Venezuela, por el contrario, debido a su extensión, su desarrollo hacia el este, la multiplicidad de sus puertos y la seguridad de sus aterrajes en las diferentes estaciones, aprovechan todas las ventajas que ofrece el mar interior de las Antillas. En ninguna parte las comunicaciones con las grandes islas y aún con las de Barlovento pueden ser más frecuentes que por los puertos de Cumaná, Barcelona, La Guaira, Puerto Cabello, Coro y Maracaibo. En ninguna parte ha sido más difícil restringir el comercio ilícito con los extranjeros. Entonces también lo considera, digamos, la parte por la cual existe más comunicación con la zona europea, ¿no? Entonces, esto es algo como característico de esa región que tanto le interesa a Humboldt, que es el Mediterráneo americano, ¿no? Luego también, por ejemplo, son interesantes páginas en las cuales él va a hablar de cómo es el estado, por ejemplo, de la civilización y el desarrollo intelectual en algunas de las ciudades de esa parte, y particularmente le interesa a él ahí lo relativo a La Habana y Caracas, que son aquellas zonas, aquellos puntos en los cuales pues parece haber una vida más cosmopolita, ¿no? Y en los que parece concentrarse principalmente la vida, digamos, y el dinamismo de esas regiones, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, este otro pasaje en que habla de ese Mediterráneo, ¿no? También en el viaje a las regiones equinocciales, y es este que les leo. Bien que haya tenido yo la ventaja, que conmigo han compartido pocos españoles, de visitar sucesivamente a Caracas, La Habana, Santa Fe de Bogotá, Quito, Lima y México, y de que en estas 6 capitales de la América española mi situación me relacionara con personas de todas las jerarquías, no por eso me permitiré juzgar sobre los diferentes grados de civilización a que la sociedad se ha elevado ya en cada colonia, ¿no? Y dice, más fácil es indicar los diversos matices de la cultura nacional y del intento hacia el cual se dirige de preferencia el desarrollo intelectual, que comparar y clasificar lo que no puede ser comprendido desde un solo punto de vista. Me parece que hay una marcada tendencia al estudio profundo de las ciencias en México y Santa Fe de Bogotá, mayor gusto por las letras y cuanto pueda lisonjear una imaginación ardiente y móvil en Quito y en Lima, más luces sobre relaciones políticas de las naciones, miras más extensas sobre el estado de las colonias y las metrópolis en La Habana y Caracas, ¿no? Y hablan otra vez de nuevo pues, de la importancia de las comunicaciones con la Europa comercial y el mar de las Antillas, ¿no? Entonces, pues es probablemente la región que finalmente termina siendo estudiada como con más detalle y de forma más integral, según aquello que Humboldt podía hacer y que era su punto fuerte, en toda esa zona que él visitó en Hispanoamérica. Aquí, por ejemplo, hubiera sido interesante saber qué hubiera dicho Humboldt de la zona del Pacífico, de la costa occidental y sobre todo de Norteamérica. Pero aquí Humboldt había tenido ya antes un competidor que había sido Alejandro Malaspina, ¿no? Que ustedes sabrán que es viajero italiano contratado por la corona española de origen napolitano, vinculado a la Ilustración napolitana y en general medio napolitano, que estaba muy vinculado con España por el vínculo, por la relación que había habido con el rey Carlos III, que había sido rey de Nápoles antes, ¿no?
Ese navegante pues ya había hecho reconocimientos en la zona de California, en la zona de Vancouver, lo que llamaban ellos Nootka, ¿no? Y ahí pues hubiera sido muy interesante que hubiera podido decir Humboldt si hubiera visitado esas regiones, ¿no? Se antoja como la otra gran región promisoria del continente americano en las latitudes que Humboldt lo visitó, porque recuerden ustedes que Humboldt, pues, ¿qué fue lo que visitó en el continente americano? Visitó Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, luego viene a México, pasa a Estados Unidos, y luego otra vez Cuba, y luego también va ya de regreso a Europa, ¿no? Entonces, en esa zona media del continente americano, pues también de alguna manera estaba ahí teniendo un cierto despegue esa zona del Pacífico, y también hubiera sido muy interesante saber qué es lo que Humboldt hubiera dicho de esa vertiente. Pero bueno, también probablemente pues porque ya estaba acercándose al fin de su viaje, ya no tenía quizás los recursos, ni el tiempo, ni quizás la atención o las energías para hacer el viaje hacia allá. El hecho es que no lo fue. Pero sería también un tema de mucho interés hacer una comparación entre la cartografía y las visiones geográficas de Humboldt respecto de la zona del Golfo y del Caribe y la zona del Pacífico Norte, del noroeste. Bueno, pues creo que aquí terminaría yo. Espero que les haya sido interesante esta conferencia sobre Humboldt y su viaje aquí en América y esta idea que él tiene del Mediterráneo americano, que sería la zona pues del Caribe y del Golfo de México. Debo decirles que bueno, yo aquí atendí fundamentalmente a las obras de su viaje americano, cosas que él dice en su viaje a las regiones equinocciales, en el ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, cuestiones que también están en el ensayo político sobre la isla de Cuba. También se sabe, por ejemplo, que en la serie de cartas que se han publicado en la colección Ayacucho sudamericana, Cartas Americanas de Humboldt, también hay observaciones muy interesantes sobre esta región, ¿no? Entonces estas serían las principales obras del viaje americano que tienen que ver con esta región. Posteriormente, Humboldt va a escribir dos obras importantes. Una va a ser relativa a la historia de los descubrimientos del Nuevo Mundo, que aparece por ahí de los años 30, que es también que se le conoce como la historia de la geografía del Nuevo Mundo, que es un rastreo más histórico de cómo fue la expansión europea hacia América. Y luego, en la década de los 40, va a comenzar el Cosmos, que también es una visión muy integradora global de la historia de la humanidad en el planeta, incluyendo ahí incluso una parte astronómica, ¿no? Entonces ahí va a volver a aparecer esta temática del Mediterráneo americano y lo que puede esto significar históricamente, pero yo me he concentrado más en las obras del viaje americano, ¿no? Es un autor muy interesante. Creo que no es siempre muy fácil abordar a Humboldt porque escribió tanto sobre tanto que no siempre es fácil agarrar un hilo para más o menos hacer comprensible y concentrar la atención sobre ciertos puntos. Pero sí creo que atendiendo a esta cuestión de cómo Humboldt, digamos, se conectaba en algunas de las corrientes de pensamiento que venían previas a ello, yo les mencioné tres, ¿no? Esta cuestión de la corriente físico-teológica o teleológica, esta cuestión de la geografía física y esta cuestión del cosmopolitismo intelectual, creo que ahí es más o menos donde podemos tener una plataforma para situarlo. Espero que lo haya yo logrado hacer. Muchas gracias.